Bendiciones, shalom, shalom, saludos a todos los que están escuchando diariamente esta versión. Estamos leyendo la versión Sefer Dabar Aleph Taf, una versión actualizada y adaptada al hebreo. Estamos leyendo ahora mismo en el Evangelio de Juan, ya vamos a terminar este Evangelio, y en hebreo se conoce como Yohanan. Bueno, Padre, te damos gracias a Adonai, nuestro Elohim Todopoderoso. Gracias por tu palabra, gracias a Adonai por ser tan bueno, gracias por cuidarnos, por protegernos, por guiarnos, por estar a nuestro lado siempre, por siempre guiarnos y estar allí como ese Padre eterno, siempre allí hablándonos, guiándonos a través de esta escritura que siempre lo decimos, es nuestra lámpara y lumbrera nuestro camino. Guíanos a través de tu Ruach, de tu Espíritu, que seas tú hablándonos a través de este momento, de este capítulo. Háblanos, Padre Eterno, ponemos este tiempo de lectura en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dice el capítulo 19 así: Entonces Pilato ordenó azotar a Yeshua. Los soldados torcieron ramas de espinas e hicieron una corona y se la pusieron en su cabeza. Pusieron un manto de argamán de púrpura sobre él y se burlaban, diciéndole una y otra vez: salve al rey de los judíos, y lo golpeaban en el rostro. Y Pilato salió otra vez y dijo a la multitud: miren, lo traigo afuera para hacerlos entender que no encuentro delito en él. Así pues, Yeshua salió con la corona de espinas en la cabeza y el manto de argamán. Pilato les dijo: miren a este hombre. Cuando los principales sacerdotes y los guardias del templo lo vieron, gritaron: pónganlo a morir en la estaca, en el madero, en el árbol. Pónganlo a morir en la estaca, decían. Y Pilato les dijo: ustedes mismos sáquenlo y pónganlo a morir en la estaca, en el madero, porque yo no encuentro delito en él. Y los judíos respondieron: he aquí, nosotros tenemos una Torá, y de acuerdo con nuestra Torá, él tiene que morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Cuando escuchó estas palabras Pilato, él se puso temeroso grandemente. Él entró de nuevo en la casa de juicio y preguntó a Yeshua: ¿de dónde eres tú? Pero Yeshua no le respondió, de modo que Pilato le dijo: ¿rehusas hablarme? ¿No entiendes que está en mi poder ponerte en libertad o ejecutarte en el madero, en el árbol? Y Yeshua le respondió: tú no tuviste ningún poder, tú no tuvieras ningún poder sobre mí, sino que se te hubiera dado de lo alto. Por esto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Al oír esto, Pilato trató de encontrar una manera para ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaron: si le das la libertad a este hombre, no eres amigo del César, que era el emperador romano, porque todo el que reclama ser un rey se opone al César. Cuando Pilato oyó lo que ellos estaban diciendo, sacó a Yeshua afuera y se sentó en la silla del juez en el lugar llamado, en arameo dice, el enosado, dice, Gapta. Era como la hora 6 en el día de preparación del Pesaj, y le dijo a los judíos: aquí está su rey. Y ellos gritaron: sáquenlo de allí y pónganlo a morir en la estaca. Pilato les dijo: ¿quieren que ejecute a su rey en la estaca? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos rey sino el César. Entonces Pilato entregó a Yeshua a ellos para ser puesto a morir en la estaca. Y tomaron a Yeshua y se encargaron de él. Y ellos llegaron a un lugar llamado Galgaleta, que en otra versión dice Gólgota, que es cabeza. Shemot 16:16, texto hebreo, que es Makon Gulgolet, que es Gólgota, lugar del colgar o colgar personas condenadas a muerte. Allí le clavaron al madero, a la estaca, junto con otros dos, uno en cada lado y Yeshua en el medio. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron en el madero, que decía en hebreo: Yeshua Anazarit Melech HaYehudin, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. En griego, no sé leer griego, ahí está la traducción en griego, no sé cómo se pronuncia. Y en latín, mucho menos sé leer latín, pero ahí están cómo lo escribieron. Muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Yeshua fue puesto en el madero estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos.
Y Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados habían clavado a Yeshua, tomaron sus ropas y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y la túnica fue dejada intacta. Ahora, la túnica no tenía costura, sino que era tejido en una pieza de arriba abajo. Así que se dijeron el uno al otro: no debemos rasgarla en pedazos, echemos piedras usadas para las piedras usadas para tomar decisiones por ella. Es decir, hicieron como como que las echaron las suertes. Isaías 22:18, eso para que se cumpliera lo escrito. Esto se sucedió para que se cumplieran los escritos. Ellos se dividieron sus ropas y echaron suerte sobre su túnica, porque los soldados hicieron estas cosas. Por esto los soldados hicieron estas cosas. Cerca del madero, de la estaca de ejecución, la hermana de su madre, Miriam, la mujer, y Cleofa y Miriam de Magdalena, la Miriam Magdalena dice. Y cuando Yeshua vio a su madre y a los discípulos y al discípulo a quien él amaba de pie allí, le dijo a su madre: mujer, que este es tu hijo. Entonces le dijo al discípulo: esta es tu madre. Y desde ese momento el discípulo lo tomó en su casa. Y después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yeshua, para cumplir lo dicho en los escritos, dijo: tengo sed. Allí tenían una vasija con vinagre y mojaron una esponja y la pusieron en su boca, y probó Yeshua del vinagre y dijo: consumado, nishlam dice en hebreo, consumado, completado o pagado es. Y dejando su cabeza caer, entregó su ruach. Era el día de la preparación, y los judíos no querían que los cuerpos se quedaran en el madero o en la estaca en Yom HaShabbat, en el día de reposo, porque Shabbat dice, y Shabbat Gadol, es decir, un gran Shabbat. Así que le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y removieran los cuerpos. Y los soldados vinieron y quebraron las piernas del primer hombre que estaba en la estaca al lado de Yeshua, y las piernas del otro. Pero cuando vinieron a Yeshua y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas. Sin embargo, uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado, y al instante fluyó sangre y aguas de él. Y el hombre que vio esto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes puedan confiar, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera lo que dicen los escritos, los ketubín: ni uno de sus huesos será quebrado, en los Salmos 34:20, Éxodo 12:46 y Bemidbar 9:12. Y el otro escrito, el otro ketubín, dice: ellos mirarán a aquel a quien atravesaron. Eso es Zacarías 12:10. Después de esto, Yosef de Ramataim, quien era un discípulo de Yeshua, pero uno en secreto por miedo a los judíos, dijo a Pilato si le podía entregar el cuerpo de Yeshua. Pilato dio su consentimiento, así que Yosef vino y se llevó el cuerpo. También Nagdimón, este es Nicodemo, quien al principio había ido a ver a Yeshua por la noche, vino con unas 70 libras de especies, una mezcla de mirra y aloes. Tomaron el cuerpo de Yeshua, lo envolvieron en sábanas de lino con las especies, guardando las costumbres de Judá para la sepultura. Cerca de donde había sido ejecutado había un jardín, y el jardín había un sepulcro en donde nadie había sido sepultado, y porque para los judíos era entrada de Shabbat, y el sepulcro estaba cerca. Allí fue donde sepultaron a Yeshua. Amén. Bueno, aquí está el relato de la muerte, la ejecución, en otra versión dice la crucifixión de Yeshua, y pues un momento bastante trágico, triste, pero como dice aquí, tenía que cumplirse todos los escritos que estaban en los ketubín para que se cumpliera todo. Y como al final él dice, consumado es. Cuando él dice consumado es, ahí se cumplió prácticamente todo. Básicamente se cumplió todo lo que estaba escrito, todo. Y pues ya faltaba nada más que él resucite al tercer día, como dice, para que se cumpla aquí. Para los que no saben, este Shabbat, este gran Shabbat que habla aquí, a ver, nosotros lo leímos, por aquí estaba.
el Shabbat Gadol, que dice Gran Shabbat, viene siendo antes el día de preparación para el Shabbat, es decir, el día antes del Shabbat. Para preparar siempre en Pesach se hace desde la caída del jueves, para que entonces él murió fue en jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí se cumplieron los 3 días, porque en el primer día de la semana él resucitó. Entonces aquí estamos hablando de que así fue la muerte prácticamente, la ejecución de Yeshua. Nótese que los judíos aquí en este momento dice que la Torah dice que por nuestra Torah tiene que morir, porque se hace a sí mismo hijo de Elohim. Es decir, el que se hace hijo de Elohim tiene que morir según esto. Pero nosotros prácticamente, si ponemos bien cuidado a las profecías, nosotros somos hijos de Elohim. Entonces tendríamos que morir todos prácticamente ahí en este caso, como pasó con Yeshua aquí. Entonces se cumplió, sí. Yeshua dice que lo vistieron con estos vestidos como si fuera un rey, y lo llevaron, lo ejecutaron. Vea que Pilato tenía que cumplir, y Yeshua le dijo, bueno, pues nada, él tenía que cumplir, porque él fue el que, en este caso, Adonai utilizó a Pilato para que diera esta orden. ¿Por qué no murió como los judíos, como la Torah dice? Porque si fuera por la Torah hubiese tenido que morir por apedreamiento, por lapidación, y en este caso Yeshua no tenía que morir por lapidación, porque tenía que cumplir cumplir, así como dice aquí, los escritos, que tenía que morir en ese lugar, fuera del templo, en una estaca de ejecución, en un madero, y allí fue como le clavaron, porque esto no fue casualidad que los romanos hubiesen tenido dominada en este tiempo a Judá, a Israel. ¿Por qué? Porque si hubiese estado en el tiempo de los sirios, de los árabes, ellos lo hubieran ejecutado de otra manera, hubiera muerto de otra forma, y no en el madero. Entonces era un propósito divino de Adonai de que esto se cumpliera así. Por eso los romanos tenían que ser los que tenían dominado en este tiempo a Judá, para que ellos ejecutaran a Yeshua de esta manera. Entonces así fue como se cumplió todo. Y vea que Pilato mandó a hacer un cartel, como un letrero, donde clavaron encima de la estaca del madero, donde decía en hebreo, en griego y en latín, en los tres decía lo mismo: Yeshua, el rey de los judíos. Y a ellos les molestó mucho eso, todavía les molesta. Ellos dicen que Yeshua no es los judíos que no aceptan a Yeshua dicen que que esto es una historia, según ellos, una historia de los romanos, inventado un invento de los romanos, pero no es así. Esto es profecía, esto es cumplimiento de las profecías. Entonces aquí dice, esto sucedió para que se cumplieran los Ketubim. Tenía que cumplirse todo esto, hasta la ropa que le dieron a beber ese vinagre, ese agrio, para que se cumpliera también todo lo que estaba ahí. Él dijo, tengo sed, y allí le dieron de esa vasija de vinagre para que bebiera un poco del vinagre. Entonces ahí se cumplió también. Estas cosas aquí también tenían que suceder, dice aquí, como estaban los escritos en los Ketubim, que ni uno de sus huesos tenía que ser quebrado, y ahí está. Y murió antes del Pesaj, porque esto era algo que también tenía que cumplirse. Yeshua es el Cordero del Pesaj. Recuerden que en Yeshua se cumple todo lo que estaba en la Torah, y Yeshua viene a pasar a ser como el Cordero de Elohim, el Cordero de Pesaj, de la Pascua, como le conocen aquí en Occidente. Entonces aquí están, mis hermanos, un relato bastante trágico, bastante fuerte. Aquí al final me llamó la atención esto, donde José de Ramataim, de Arimatea, dice en otra versión, que era un discípulo, pero a escondida, era en secreto, porque tenía miedo a los judíos de que fueran a descubrir que él era igualmente como Nicodemo. Aquí está, y aquí apareció de nuevo el Nicodemo, si lo recordaron, en el capítulo 3 de Juan, cuando estuvimos leyendo, la única parte de los evangelios donde habla de este Nicodemo, un maestro de los israelitas, de Israel. Y en este caso Nicodemo volvió a aparecer aquí, porque Nicodemo dice que también se convirtió en un discípulo, se volvió un discípulo de Yeshua, del Mesías. Entonces ahí está, mi hermano, le invito, si quieren, a que lean el capítulo 3. Está muy bueno eso. Hay cosas muy interesantes que sucedieron en ese relato de
el encuentro con Nicodemo. Entonces aquí están mis hermanos, espero que les esté gustando de verdad esta versión. Me gusta porque está adaptada con algunas palabras en hebreo. Sé que a algunos no les gusta, sé que algunos pues tienen como que no, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, es verdad, pero aquí pues está adaptado con palabras en hebreo. De todas maneras, pues esto, como les digo, no es que pues esto solamente estoy subiendo esta versión. Por ahora tengo otras versiones, como les digo, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, tengo la versión israelita mesiánica y tengo otras versiones también, una versión actualizada, contextualizada y nada, pues esta es la que estamos ahorita mismo compartiendo. Pues vamos a darle gracias a nuestro Padre por este tiempo y nada, Padre eterno, gracias Adonai por este tiempo de lectura. Gracias porque tú nos guardas, nos guías, nos proteges siempre. Gracias por ser esa luz en nuestras vidas, Padre, por enseñarnos a nosotros a través de estas escrituras cómo son las cosas, cómo sucedieron, cómo fueron los relatos, Padre. Gracias por dejar por escrito todo esto y permitir que nosotros pudiéramos haber nacido justo en esta época, en esta temporada, en este tiempo donde ya se ha cumplido todo esto, Padre. Y gracias por lo que va a venir también, Padre, porque sabemos que todavía faltan muchas cosas que se cumplan y nosotros vamos en ese camino, Padre eterno. Ayúdanos, guíanos siempre por el camino de la rectitud. Y nada, ponemos todas nuestras peticiones, nuestra vida, todo nuestro ser en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.